Bueno, niños, buenos días. Iniciamos nuevamente en este día las clasecitas que nos corresponde. Y bien, como en la semana de Navidad no habíamos podido dar ciencias naturales y estudios sociales, hoy vamos a dar una clasecita que se relaciona, se interdisciplina, hay una interdisciplinaridad con las áreas de ciencias naturales y con lo que nosotros venimos haciendo en el proyecto. Recuerden ustedes, un proyecto que yo les mandé a investigar sobre los alimentos, ¿cierto? Hay tres grupos y tres grupos tienen sus temas. Espero que estos trabajitos sean realizados en sus hojitas, con buena letra, ¿sí? Si es que hacen recortes, si es que hacen dibujos, todo tiene que estar en orden, ¿sí? Y ese trabajo tenemos que enviarlo hasta el día de mañana al niño que es el capitán, ¿sí? A su vez el capitán recopila todos los trabajos, ve y hace una síntesis, es decir, hace un video en la que me van a enviar a mí para yo conocer, archivar y realizar el proyecto, ¿sí? Nosotros estamos haciendo sobre los alimentos. Y justamente en esta clasecita vamos a ver sobre la alimentación, la importancia de la alimentación, el origen de los alimentos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, para levantarnos, para correr, para estudiar, para jugar, para leer y mantener en buen estado nuestro organismo, necesitamos nosotros las sustancias nutritivas que obtenemos de los alimentos. ¿De dónde vienen todos los nutrientes? Vienen de los alimentos. Y esos nutrientes a nosotros nos ayudan a desarrollar la actividad física, el buen ánimo, ¿no es cierto? La inteligencia, el crecimiento, el desarrollo corporal de nuestros músculos, de nuestro cuerpo, de nuestros huesos. Eso nos ayuda, una buena alimentación. Ustedes miren, deben haber visto en la televisión lo que sucede en los países como en África, por ejemplo, en donde existe bastante la pobreza, la sequía, y ahí los niños son desnutridos, van muriéndose únicamente de hambre, se les ve solo huesitos, no tienen carne en su cuerpo, porque les falta alimentación. Hay terrenos sumamente áridos, desérticos, en donde no pueden cultivar absolutamente nada. Sin embargo, la gente vive ahí. A veces no tienen ni agua, ¿ya? Se ahí ha caído la pobreza y esos son mal alimentados, por lo tanto son desnutridos esos niños, ¿sí? Bien, si no comemos la cantidad suficiente o no nos alimentamos, nosotros lo correcto, nos alimentamos mal, podemos agotar las reservas de nuestro cuerpo, que esto implica que nos quedaríamos sin energía y sufriríamos lo que decía una desnutrición y enfermedades graves. Hay algunos niños cuando la mamá les pone, dice, come una ensaladita, no, 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 yo quiero poquito. Y no es así. Tiene que comer la cantidad suficiente, porque en esos alimentos se encuentran ¿qué? Los nutrientes que nos ayudan a desarrollar nuestros organismos. ¿Qué sucede si nosotros no comemos lo suficiente? No comemos lo variado, no comemos lo nutritivo. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Nosotros, dice, agotamos las reservas que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos reservas de nuestro cuerpo. Y hoy mucho más que hay la pandemia, nosotros necesitamos tener esas defensas que no permitan que esos virus ingresen a nuestro cuerpo y nos causen esa enfermedad del COVID-19. ¿Y en dónde se encuentran esos nutrientes? ¿En dónde se encuentran esas vitaminas? ¿Ya? Esas defensas. Justamente se encuentran en los alimentos. Por eso dice que ahora la necesidad de alimentarnos sumamente bien, ¿ya? Ahora dice el origen de los alimentos. ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Ya? Nosotros sabemos que los alimentos se clasifican en tres grandes grupos, ¿ya? Aquí voy a poner el primero, acá el segundo y acá el tercero. Entonces, los alimentos se clasifican en tres grandes grupos, ¿sí? Que son primero
los alimentos de origen animal. Provienen de los animales, ¿cierto? El segundo grupo es de origen vegetal. Si es vegetal, nos da ¿quién? La madre tierra, ¿sí? Y el otro es de origen mineral, que nos da la naturaleza. Este es el origen de los alimentos que nosotros debemos conocer, debemos consumir, ¿sí? Debemos, pero consumir la cantidad necesaria para poder vivir sanos y poder vivir creciendo tanto en mente, tanto en cuerpo, de una manera sana, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿de dónde vendrán los alimentos de origen animal? Lógicamente, de los animales, ¿no es cierto? Se obtiene de los animales. ¿Qué se obtiene, por ejemplo, de la vaca? La carne, ¿cierto? ¿Qué más nos da la vaca? La leche, la mantequilla, son alimentos, ¿ya? Esos son los alimentos de origen animal. Pero no solo la vaca, el cuy nos da su carne. ¿Para qué? Para alimentarnos. El conejo, ¿han comido el conejo? Sabroso. El chivo, seco de chivo. El borrego, cuando dicen caldo de mocho, ¿no es cierto? Y en algunos lugares, por ejemplo en la sierra, hay otros animales que consumen, como la alpaca, la llama, también se comen, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hay animales, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, como el zorro, la guatusa, la gualilla, que justamente son consumidos por los aborígenes de esos lugares, ¿cierto? Pero hay otros animales como en la costa que consumen el pescado. Es un animal del mar que nos da su carne para alimentarnos, ¿sí? Ya, las gallinas, las aves, ¿cierto? Los patos también se comen, las avestruz. Y ahí también nos dan ¿qué? Otro alimento que son los huevos, ¿no es cierto? Ya, nos dan los huevos. Decía que los alimentos, por ejemplo, que provienen de los animales, entre ellos la leche tiene una serie de derivados, que también son alimentos que provienen de los animales. De ahí viene el queso, la mantequilla, el yogur, ¿no es cierto? Son alimentos, ¿ya? Que vienen de los animales. Muy bien, ahora vamos a ver los alimentos de origen vegetal. ¿De dónde se obtienen los alimentos de origen vegetal? Justamente de las plantas. Ustedes vean que la mamita siembra la zanahoria, remolacha, coliflor, ¿sí? Rábano, la yuca, las frutas como la manzana, la pera, el durazno, el capulí, la naranja, la mandarina, la papaya, la sandía, la piña, ¿cierto? El melón, la caña de azúcar. Estos son alimentos de origen, ¿qué? Vegetal. Pero habíamos dicho, hay algunos como las verduras, ¿sí? Las hortalizas. Vean las verduras, el nabo, la col, la lechuga, ¿sí? La selga, ¿ya? El culantro. Muy bien. Las frutas, enumeré frutas tanto de la sierra cuanto del oriente. Y también las legumbres, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, en lo que es la sierra, los cereales y los granos, ¿sí? Como, por ejemplo, ¿qué? Tenemos la cebada, el trigo, el frijol, el maíz, ¿cierto? Todos estos son alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque provienen de las plantas. Y en relación a los cereales, nos dan algunos derivados. De la cebada, del trigo, hacen la harina, ¿sí? De la harina hacen el pan, ¿cierto? Hacen los fideos, los tallarines. Todos estos son alimentos que provienen de que tienen su origen vegetal. Lo que pasa que ya son procesados utilizando, por ejemplo, estos alimentos que nos dan las plantas, ¿sí? El trigo cosechan, le muelen, hacen la harina, sale la harina, hacen el pan y el pan nosotros consumimos, ¿no es cierto? También hacen el fideo, hacen los tallarines y también nosotros consumimos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos los alimentos de origen mineral, ¿sí? ¿De dónde se obtienen? De las sustancias minerales que nos da la tierra, ¿sí? Por ejemplo,
¿Qué nos da la tierra? Nos da el agua. Y el agua tiene contenidos minerales. Y estos son buenos ¿para qué? Para nutrirnos saludablemente. Ustedes conocen la WITIC. La WITIC dice, tiene como eslogan, el milagro de la naturaleza. Esta agua tiene minerales propios y es envasado en botellas y nosotros consumimos esa agua. ¿Ya? Y así tenemos otras clases de aguas minerales que nosotros consumimos, pero también el agua potable que nos viene es un agua mineral que nos da la tierra y que nosotros consumimos y utilizamos para la alimentación. Para hacer el jugo utilizamos el agua. Para cocinar utilizamos el agua, nos alimentamos, ¿no es cierto? Porque una sopa no puede hacerse sin agua. Entonces, utilizamos en la alimentación, ¿ya? Para hacer el pan, utilizamos el agua. Es decir, en todo se encuentran estos alimentos minerales. Entonces, tanto los alimentos animales, vegetales, minerales, son aquellos alimentos que tienen los nutrientes respectivos para nosotros ser sanos y robustos, como dice, ¿ya? Crecer en mente, crecer en cuerpo, nos ayudan esto, ¿ya? Hay tres clases que son de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Entonces, todos estos hay que consumirlo en las proporciones adecuadas que a nosotros nos corresponden. Estos alimentos, cuando nosotros consumimos, nos aportan energía. Y si no estamos con pereza y no queremos hacer nada, un niño que no desayuna se levanta con pereza. Dice, no, yo no quiero hacer. Tengo pereza, se pone de mal genio. Pero cuando se alimenta bien, toma su lechecita, se come un huevo, un pan, un cereal, un queso, toma su café, está con energía y listo para trabajar, ¿no es cierto? Por eso la mamita nos insiste a nosotros, tienes que comer, y come, porque sabe que en los alimentos están los nutrientes. Y hoy mucho más necesitamos alimentarnos más. ¿Por qué? Porque hay el peligro de la pandemia y tenemos que tener las defensas necesarias en nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder evitar que esto nos pegue, ¿ya? Entonces, los alimentos decían que nos aportan con la energía y las sustancias nutritivas que nuestro cuerpo necesita para su buen funcionamiento. Y si no, funcionamos mal. Según el origen, los alimentos pueden ser, ya habíamos dicho, animal, vegetal y o mineral, ¿ya? Entonces, esta clasecita nos va a servir a nosotros para hacer un trabajo importante en nuestra casa, ¿ya? Vamos a ver nosotros cuál es la función de los alimentos, ¿ya? Según las sustancias nutritivas que contienen los alimentos y las distintas funciones que realizan en nuestro organismo, podemos clasificarlos en alimentos energéticos, constructores y reguladores. Miren, energéticos que nos dan ¿qué? Nos dan la energía, ¿ya? La energía suficiente para que nuestro organismo pueda llevar a cabo ciertas actividades, ¿sí? Como por ejemplo el movimiento de correr, de bailar, de todas las actividades que nosotros realizamos con nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, dice, son ricos en hidratos de carbono y en grasas. ¿Cuáles son estos alimentos? Estos alimentos son, por ejemplo, el pan, los cereales, el arroz, que me había olvidado, vea, es un alimento que no debe faltar en nuestra mesa. Miren, ¿por qué? Y en todas las familias se consume, ¿no es cierto? Aquí tenemos la costumbre que la mamita me da la sopa y luego me da el arroz, ¿cierto? Y eso comemos en el almuerzo y también en la merienda. Es decir, el alimento no falta en las mesas de las familias, especialmente de nuestro pueblo, ¿ya? Bien, dice, los fideos, las papas, los dulces, son alimentos energéticos, ¿ya? Porque presentan un alto contenido de hidrato de carbono. Este hidrato de carbono nos ayuda a tener nosotros bastante energía en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, los hidratos de carbono y las grasas son los que ayudan a darnos energía.
Cuando comemos, por ejemplo, la carne, tomamos la leche, comemos la mantequilla, un huevo, eso contiene grasas y contiene hidratos de carbono. El aceite, la mantequilla o la nata también, que la mamá saca de la leche cuando hace hervir y nos da con pan, que es sabroso. Así como también los frutos secos. ¿Se han comido los frutos secos? Ustedes dicen los nogales o los toctes, son frutos secos, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Las pasas, las uvas secas, ¿ya? Son alimentos energéticos porque tienen un alto contenido de grasas. Entonces, hay que consumir esos alimentos. Esos son importantes. Ahora, los reguladores nos aportan las sustancias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y nos protegen de las enfermedades. Regulan el sistema el sistema de defensa, que son atacados a veces por algunas enfermedades. Por eso la mamá dice, toma harto jugo de naranja para que no te dé la gripe. ¿Sí? ¿No es cierto? Vitamina C. Entonces son reguladores, nos ayudan a regular nuestro sistema de funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Son alimentos ricos en vitaminas y minerales. Por ejemplo, las verduras, las frutas, las hortalizas tienen estos alimentos. Si nosotros queremos tener una buena vista, vamos a tener que comer vitamina A. Y la vitamina A se encuentra en la zanahoria, que es una hortaliza. Son alimentos reguladores porque tienen un alto contenido de vitaminas. Además son ricos en fibra y nos facilita la digestión. Hay muchos niños y eso se quedan hasta adultos que son estreñidos. Es decir, no pueden hacer la deposición. Es porque justamente no comen alimentos que tienen fibras, que tienen vitaminas, que le pueden ayudar a regular el sistema digestivo. Entonces, miren, que nosotros en los alimentos tenemos la medicina, que nos puede curar a veces enfermedades, sino que a veces nosotros no lo queremos comer, ¿no es cierto? Y los alimentos constructores, en cambio, son alimentos que aportan, vean, que aportan, ¿sí? Las sustancias necesarias para qué? Para crecer, ¿ya? Para crecer, para desarrollarnos y mantener sanas las estructuras de nuestro cuerpo, como son los huesos, los músculos, las uñas. Nosotros tenemos uñas fuertes porque nos alimentamos, pero hay niños que a lo mejor no tienen. Sí, porque no se alimentan bien. Apenas estaban corriendo, se rompieron un huesito. O las uñas se quiebran, ¿sí? Se les cae fácilmente los dientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Se les cae el cabello, etcétera. Entonces necesitamos alimentos que sean ricos en proteínas para que nosotros podamos gozar de una buena salud y de buen cuidado de nuestro cuerpo, ¿ya? La carne, el pescado, las legumbres y los huevos, así como la leche y sus derivados, son alimentos constructores porque presentan un alto contenido de proteínas, ¿ya? Entonces, miren lo que necesitamos nosotros, una alimentación variada de alimentos energéticos que nos den la energía respectiva. Ya hemos visto en dónde se encuentran estos alimentos que son ricos en carbohidratos y grasas, y también, por ejemplo, los alimentos reguladores que nos ayuden a un buen funcionamiento de nuestro organismo, y los alimentos constructores que nos ayuden a crecer con facilidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, necesitamos estos alimentos. Por hoy vamos a dejar ahí. Solo les recuerdo que nosotros vimos los alimentos, ¿sí? ¿Qué son los alimentos? Son aquellos que nosotros consumimos, ¿sí? ¿Consumimos para qué? Para mantener la energía, para poder correr, estudiar, jugar, leer, tener un buen estado nuestro organismo. Necesitamos las sustancias nutritivas que obtenemos de los alimentos. ¿Y de dónde vienen los alimentos? Tienen origen animal, tienen origen vegetal y tienen origen mineral, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué función tienen estos alimentos? Tienen tres funciones. Una función es aquella de ser, no me escribe, alimentos, en este caso, energéticos, nos dan energía, ¿no es cierto? El otro, ¿cuáles son? Los alimentos reguladores,
y los otros son los alimentos constructores. Todos estos alimentos provienen de estos de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí salen los energéticos. ¿Quiénes nos dan energía? ¿No es cierto? Salen de aquí, por ejemplo, de los vegetales. El arroz, el pan, las papas. Eso nos dan los fideos, ¿sí? Los dulces. Eso nos dan energía para que nuestro cuerpo esté en actividad, ¿sí? Los alimentos reguladores, por ejemplo, también salen de los vegetales en su mayoría porque son los que regulan el sistema nuestro y están, por ejemplo, en las frutas que tienen sus vitaminas, ¿no es cierto? Y en algunos alimentos más, en las verduras, en las hortalizas, ¿ya? Y los alimentos constructores, en cambio, se encuentran de origen animal, especialmente la carne, el pescado, los huevos. ¿Nos ayudan a qué? A crecer, aportan las sustancias necesarias para crecer, para que crezca nuestro cuerpo, para que se alimenten nuestros músculos, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto esta clasecita que se relaciona con el proyecto que estamos haciendo y que nosotros ya podemos ver para tomar en consideración y sintetizar nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, buen día.